Gloria a Dios, aleluya. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Les saludo con la paz de Dios. Los niños van a pasar a tomar su enseñanza en su salón de clases y nosotros nos vamos a quedar aquí, hermanos, a escuchar el consejo de la palabra del Señor. Saludamos de igual forma a nuestros hermanos que nos siguen a través de la transmisión. Les enviamos desde la Iglesia Cristiana Sol de Justicia en Acapulco, Guerrero, un fuerte abrazo fraternal. Y como les decimos, amados hermanos, que Dios les bendiga. Dios les bendiga, amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias, amados hermanos, en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en su capítulo número 5, y vamos a considerar los versículos 25 al 27 con la ayuda de nuestro Dios. Vamos a dar lectura, amados hermanos. Repito la cita bíblica, Efesios capítulo 5, y vamos a leer de los versículos 25 al 27, amén. Cuando haya encontrado su cita, glorifique el nombre de nuestro Dios, mis hermanos, para que empecemos nuestro tema de hoy con esta lectura bíblica en el nombre de nuestro Señor, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Efesios capítulo 5, vamos a leer del versículo 25 hasta el 27. Si ya lo encontró, hermano, vamos a dar lectura y así de esta manera, hermanos, escuchar la dulce voz de nuestro Señor. ¿Cuántos quieren escuchar la voz del Señor? Amén, gloria al Señor. Dice la palabra de nuestro Dios así. Todos juntos, hermanos, acompáñenme en esta lectura. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Puede ocupar su lugar, amado hermano. En esta hora vamos a tratar un tema titulado En busca de la iglesia perfecta. Es el tema de hoy, mis hermanos. ¿Cómo dije? En busca de la iglesia perfecta. Quiero preguntar a los hermanos, a mis hermanas que son madres de familia, ¿qué criterios utilizaron ustedes para elegir la escuela a donde querían inscribir a sus hijos? ¿Qué criterios utilizaron para elegir la escuela a donde querían que estudiaran sus hijos? Ya sea en la primaria, secundaria, preparatoria, principalmente, hermanos, cuando los niños son todavía menores de edad, los adolescentes, no se pueden ellos inscribir en la escuela que ellos quieran, sino los padres son los encargados de ver qué escuela es la adecuada, la que ellos consideran mejor para su educación. Y seguramente que como padres de familia, pues usamos algunos criterios para elegir correctamente esa escuela donde van a estar estudiando pues los niños o los jóvenes, ¿verdad? La cercanía a la casa probablemente, la calidad de los profesores también habla mucho. También nos basamos en base a los comentarios que hacen otras personas de dicha escuela. Nos recomiendan y nos dicen, es una buena escuela, tienen buenos profesores, hay mucha disciplina allí, tiene muchos años de prestigio la escuela. Entonces, hermanos, nosotros nos decidimos a acudir a ese centro y a inscribir a los hijos, ¿verdad? Y todo esto, hermanos, es de considerar, porque no es una decisión fácil, no es algo, hermanos, sencillo. Ciertamente, hermanos, el poder elegir, pues nos trae a nosotros buenas y malas consecuencias también. Por allí una persona, una ama de casa, decía que cuando iba a elegir escuela preparatoria para su hijo, fue a cierta escuela aquí en Acapulco. Entonces dice que cuando vio el panorama de la escuela, pues sintió algo en su corazón, que no inscribiera a su hijo allí en esa escuela. ¿Por qué? Porque veía a los jovencitos andar en los pasillos, veía a algunos con sus cigarrillos, otros incluso fumando, y le decían, pues aquí estudia el que quiere estudia, y pues ahora sí que tiene esa mala fama la escuela. Y ella decía, pues yo sentí algo en mi corazón, que si inscribía a mi hijo en esa escuela, lo iba a perder.
Entonces, hermanos, qué importante es considerar, hablando de las escuelas, en donde vayamos a poner a nuestros hijos. Y a pesar que siempre en los salones de clases, en las escuelas, hay alumnos rebeldes, hay alumnos traviesos, que no le ponen atención a los profesores, que no le ponen empeño a las materias, también hay alumnos que son destacados, hay alumnos que son cumplidos, que logran sobresalir de entre los demás, a pesar del ambiente que se vive en el salón de clases, que podría ser pues, todo lo contrario a lo que uno espera. Pero ahí está, hermano, el alumno destacado, ahí está el alumno que sobresale, ahí está el alumno, hermanos, que logra destacar entre muchos. Todo está, hermanos, en la decisión que se proponga, en la determinación que se proponga el alumno, el estudiante. Si bien seguir la corriente, ¿verdad?, de todos los demás, o bien que él se empeñe y se esfuerce. Depende de él, simple y sencillamente, hermanos. Todo está en la decisión personal y enfocarse a lo que va a la escuela. Porque, hermanos, ciertamente en la niñez y en la adolescencia es muy difícil. Se dejan llevar los jóvenes, los adolescentes, por el ambiente, por la forma de ser de sus compañeros. Pero, hermanos, quien se toma una determinación de no ser igual, lo logra. Y sobre todo los hijos de Dios lo podemos lograr, hermanos. Y todo esto que estamos ahorita hablando y poniendo de ejemplo pasa muchas veces en las iglesias de Cristo. Hay cristianos que van en busca de la mejor iglesia y usan sus propios criterios para elegir dónde se van a congregar y dónde se van a establecer. Y cuando la iglesia no cumple las expectativas de este hermano, de esta hermana, ¿qué deciden? Deciden salirse de la iglesia y seguir en busca de un lugar adecuado que pueda llenar sus expectativas. Hermanos, ¿qué criterios utilizó usted para estar aquí, en este caso, en Sol de Justicia? ¿Por qué está usted aquí? ¿Qué es lo que lo ha conducido, hermanos, a tomar la decisión de permanecer en Sol de Justicia? También tenemos hermanos que nos miran en la transmisión y probablemente ellos también han tenido, hermanos, sus criterios para estar en las iglesias donde se congregan, el permanecer, el servir allí. Bueno, hermanos, pero yo creo que a pesar de cualquier criterio, lo importante es, hermanos, la voluntad de Dios, la dirección de Dios para poder permanecer. Ahora yo le quiero preguntar a usted, hermano, ¿hay iglesia perfecta hoy en día? ¿Habrá iglesia perfecta hoy en día? ¿Y qué dice usted de la iglesia primitiva en Jerusalén? ¿Habrá sido una iglesia perfecta, hermano? Las iglesias que leemos aquí en la palabra del Señor, en el Nuevo Testamento, recordemos que el apóstol San Pablo, con la ayuda del Señor, con su gracia, fundó muchas iglesias, misiones, se establecieron obras, pero ¿habrá habido en estos tiempos bíblicos iglesias perfectas? Hermanos, pues ciertamente vamos a verlo con la ayuda del Señor y escudriñando precisamente las Escrituras. Vamos a analizar brevemente cada iglesia del Nuevo Testamento en la Biblia. Y al final, usted, hermanos, va a juzgar cuál haya sido la mejor iglesia y en cuál le hubiera gustado a usted estar, si hubiera vivido en esos tiempos, qué iglesia hubiera elegido para congregarse. Vamos a verlo, hermanos. Vamos a empezar en el libro de los Hechos de los Apóstoles y de allí vamos a hacer un recorrido en las epístolas del apóstol San Pablo en el orden que aparecen. Amén. Prepare su Biblia. Son muchas citas bíblicas, hermanos, y si usted tiene la oportunidad de anotarlas, pues hágalo para que después en casa las pueda repasar si es que no le da tiempo de buscar la cita aquí y de leerla, pero que se las lleve para que las analice en casa. La primera iglesia, hermanos, que vamos a analizar, porque estamos viendo el tema en busca de la iglesia perfecta. ¿Dónde vamos a buscar? ¿En qué nos vamos a basar? En la Santa Biblia, en la palabra de Dios, en nuestra norma de fe y de conducta, hermanos. Allí Dios nos da luz para poder elegir esa iglesia que nosotros anhelamos. La iglesia de Jerusalén en primera instancia es considerada, hermanos, la primera comunidad del cristianismo primitivo.
¿Dónde nació esta iglesia? Ya lo dijimos, en Jerusalén. Es la cuna del cristianismo, mis hermanos. Y esta iglesia nació en el año 33 después de Cristo, en el día del Pentecostés. Después de la ascensión del Señor Jesús al cielo, nació con el derramamiento del Espíritu Santo, que se manifestó en nuevas lenguas sobre los 120 que estaban en el aposento alto. Es decir, esta iglesia nació en el poder y en el fuego del Espíritu de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Una iglesia avivada, una iglesia, hermanos, llena del poder del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, según la Biblia, esta iglesia de Jerusalén es recomendada por muchas cosas, y usted analice. En primera, por vivir en el fuego del Espíritu Santo, ya lo dijimos, porque era una iglesia en constante crecimiento numérico, también algo muy bonito, ¿verdad? Porque había también señales, dice la Biblia, había maravillas en esta iglesia, había milagros, había sanidades, se amaban unos a otros, oraban mucho, eran de oración, hermanos, convivían unos con otros, partían el pan en las casas y con sencillez de corazón. El pueblo los alababa grandemente, tenían favor con el pueblo y sufrían con grande gozo los azotes por ser llamados cristianos, discípulos del Señor. Hechos capítulo 2, versículos 43 al 47, hermanos. Vamos a ver si estamos en lo correcto. Las recomendaciones para elegir la iglesia de Jerusalén. Dice la Biblia así, Hechos 2, 43 al 47. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Aleluya. Qué bonito. ¿Le gustaría a usted una iglesia así hoy en día, como la iglesia de Jerusalén, como los hermanos de Jerusalén? Ahora, podemos seguir hablando cosas maravillosas de esta iglesia de Jerusalén. Y usted transporte, hermano, como si viviera en esos tiempos y estuviera en busca de la iglesia perfecta. ¿Cuál elegiría? Vamos a seguir viendo esta iglesia de Jerusalén. Hechos capítulo 5, versículos 12 al 16. Hechos capítulo 5, versículos 12 al 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Gloria a Dios. La iglesia de Jerusalén hacía campañas, por así llamarlo, todos los días. Todos los días no era algo esporádico que ocurría, sino todos los días había manifestación de señales y maravillas, de sanidades. Así que personas de otros lugares iban precisamente a Jerusalén para que fueran sanados sus enfermos, o al menos cayese la sombra del apóstol Pedro y sanaran. O sea, hermanos, estaba en su mero apogeo la iglesia de Jerusalén, en ese poder y llenura del Espíritu Santo. ¿Usted recomendaría la iglesia de Jerusalén para alguna persona, para que fuera a esa iglesia? Sí, ¿verdad? Según lo que hemos leído. Pero ahora, hermanos, vamos a ver puntos negativos de la iglesia de Jerusalén. Vamos a ver qué había ahí. Había un matrimonio mentiroso que robaba a Dios. ¿Cómo ve usted? Hechos capítulo 5, versículo 1 al 3. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad
y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Aquí ya vamos viendo los puntos negativos. Aquí ya estamos viendo, hermanos, que no todo era como leímos anteriormente. Había sus personas muy especiales. Y aquí vemos este matrimonio que pertenecía a la iglesia de Jerusalén y que ellos robaron a Dios y que mintieron al Espíritu Santo. Ahora, también había murmuración en la iglesia de Jerusalén. Hechos capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Aquí vemos murmuración, aquí vemos, hermanos, inconformidad de los griegos contra los hebreos, porque estaban cayendo en una desorganización en la iglesia y no faltó la murmuración. Aquí ya vamos 2 puntos negativos de la iglesia de Jerusalén. Y no solamente eso, hermanos, había disputas también. Hechos capítulo 11, versículos 2 y 3. Hechos 11, 2 y 3. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Porque ellos defendían la circuncisión, todavía la ley de Moisés. Así que estos hombres pues le reclamaron al apóstol porque había entrado con gentiles a posar. Había disputas, desacuerdos, inconformidad de igual forma. Entonces, hermanos, ya vimos por qué es recomendada la iglesia de Jerusalén, pero por qué no la pudiéramos recomendar. Ahora, usted juzgue, hermanos, ¿esta iglesia de Jerusalén califica para usted como iglesia perfecta? ¿Calificará como una iglesia perfecta? Lo dejo a su criterio. Vamos a la segunda iglesia, hermanos. ¿Se queda con la iglesia de Jerusalén? ¿Se quedaría o usted buscaría más opciones, viendo que ya tienen sus puntos negros allí? ¿Buscamos más, hermanos? Pues vamos a la Biblia. Nos vamos a la iglesia de Roma. Vamos a ver la iglesia de los romanos. Vaya a la epístola de San Pablo a los romanos. Nos vamos a ir en ese orden buscando, hermanos. En busca de la iglesia perfecta. Vamos a ver otra opción, la iglesia de Roma. Si usted estuviera en esos tiempos. Esta iglesia se cree que se formó a través de la llegada de judíos convertidos en el día del Pentecostés. Usted recordará que en Hechos 2 dice que muchos de muchas naciones fueron a la fiesta del Pentecostés y que escucharon hablar en otras lenguas a los 120, ¿sí? De otras nacionalidades, y entre ellos había romanos también. Y se cree, hermanos, que de allí, de estas personas, fue que la iglesia de Roma empezó, hermanos, a nacer y a crecer también. El apóstol San Pablo fue enviado a Roma. Dios, hermanos, lo mandó y ciertamente fue como preso a Roma. Lo llevaron a Roma a San Pablo. Y por supuesto, evidencia de esto son sus viajes misioneros y las cartas que él escribió. Bueno, aquí estamos viendo una carta. Dice aquí la carta del apóstol San Pablo a los romanos, gloria al Señor. Ahí vemos que tuvieron necesidad de ser instruidos. ¿Será recomendable la iglesia de Roma? Vamos a ver. Tenía buenos colaboradores, muy trabajadores, hablando de la obra de Dios. Y sus nombres eran una hermana llamada Febe, un matrimonio llamado Priscila y Aquila, una mujer llamada María y otras llamadas Trifena y Trifosa. Vamos a Romanos capítulo 16, hermanos. Romanos 16, versículos 1 al 4. Vamos a ver quiénes son estas personas que recomienda el mismo apóstol San Pablo. Dice la palabra así: os recomiendo además nuestra hermana Febe,
la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digna de los santos, y que lo ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Aquí vemos, hermanos, buenos colaboradores. Si usted es de las personas que les gusta trabajar en la obra del Señor y que quiere, hermanos, estar al lado de buenos trabajadores, pues qué mejor que la iglesia de Roma, que aún dice que expusieron sus vidas por causa del Evangelio, de dar sus vidas por Cristo Jesús. Y esto habla muy bien de ellos, del amor hacia Cristo. Y aquí se mencionan muchos nombres, muchos, todo este capítulo 16, del 1 al 15, mis hermanos, muchos nombres da el apóstol recomendados, que los recomienda, los saluda, hermanos, a todos ellos que están en Roma, gloria al Señor. Así que, hermanos, y aparte eran muy obedientes, cosa, verdad, que pues hoy en día tristemente se pierde en las iglesias la obediencia, pero también en Roma, en esta iglesia había personas, hermanos, obedientes. Versículo 19 de Romanos 16. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Así que, hermanos, muy obedientes. Gracias a Dios, muy obediente la iglesia de Roma. Así que, hermanos, hasta aquí usted recomendaría esta iglesia, ¿se animaría a ir a la iglesia de Roma a congregarse con la iglesia de los romanos? Pero falta ver, hermanos, los puntos negativos. Fíjense, hermanos, que había divisionistas que hacían tropezar a los demás en la doctrina y engañaban con lisonjas. Romanos 16, versículos 17 y 18. Dice la Biblia así: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Así que ya detectamos, hermanos, cosas negativas de la iglesia de Roma. Por ahí había, hermanos, quienes causaban divisiones en contra de la doctrina pura y santa del Señor Jesucristo. Por esto San Pablo, hermanos, tuvo que escribirles. Esta carta es considerada teológica, donde se habla, hermanos, de la salvación, se habla, hermanos, de temas profundos pero a la vez sencillos. Y todo esto para contrarrestar a estos divisionistas que había por allí en la iglesia enseñando, hermanos, en contra de la sana doctrina. ¿Y qué les dice San Pablo? Les recomiendo, dice, que se aparten de ellos, tengan cuidado con ellos, tengan cuidado ustedes, apártense. ¿Por qué? Porque sirven a sus propios vientres, ¿verdad? Ellos se sacian, sacan provecho de las ovejas, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Importante, hermanos, es que nosotros conozcamos doctrina, que tengamos las bases para que no vayamos a ser engañados de los que estén dentro de nuestra congregación y nos puedan apartar de la sana doctrina. Ahora la pregunta que yo le hago, hermano, ¿se queda ahí en la iglesia de Roma o seguirá buscando a otra iglesia? ¿Califica para usted la iglesia de Roma como una iglesia perfecta? No, ¿verdad? Bueno, pues vamos a seguir buscando, hermanos, en busca de la iglesia perfecta. Pasamos a la tercera iglesia, otra opción, hermanos, que nos ofrece la palabra de Dios. La iglesia de Corinto, ahí estamos a continuación en la Biblia, Corintios. Vamos a la iglesia de Corinto, vamos a viajar, a transportarnos, hermanos, ¿hasta aquel lugar? San Pablo el apóstol la establece durante su estadía de 1 año y medio en su segundo viaje misionero. ¿Cuántos viajes misioneros hizo San Pablo, hermanos?
3 viajes misioneros. Y en su segundo viaje, hermanos, él, en su estadía de 1 año y medio, establece obra en ese lugar. Y esta iglesia, hermanos, pues era recomendada. ¿Sabe por qué? Porque era una iglesia donde estaban los 9 dones espirituales. Fíjense, una iglesia enriquecida con los dones del Espíritu Santo. ¿Alguien me puede mencionar un don del Espíritu Santo? Don de profecía, otro. Don de lenguas, otro. Dones de sanidades, otro. Don de ciencia, ¿qué más? Discernimiento de espíritus, interpretación de lenguas, de fe. Hermanos, era una iglesia enriquecida con los dones espirituales. Primero a los Corintios, capítulo 1, versículos 4 al 7. Vamos a ver. Dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿a usted le interesan los dones espirituales? Amén. ¿Estaría ahí en la iglesia de Corinto? Analice, hermano. Bueno, una iglesia muy rica. Aquí lo dice San Pablo, hermanos. Muy rica en todo don espiritual. Aleluya. Pero ahora, hermanos, los puntos negativos. Y aquí, hermanos, sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ya vemos, hermanos, su condición espiritual. Niños todavía espiritualmente, después de mucho tiempo, todavía se comportaban, tenían actitudes como de niños, hermanos, y andaban en la carne porque manifestaban las obras de la carne. Aquí lo dice: celos, contiendas, disensiones, de tal manera que hacían ellos sus propios partidos. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Y parecía, hermanos, que había competencia el uno con otro, a ver con qué grupo se iba cada uno, tenían sus favoritos. Por eso San Pablo les dice: ¿acaso yo morí por ustedes? ¿Está Cristo dividido? Hermanos, se imaginan. Capítulo 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Pecado de incesto, hermanos. ¿Se imaginan que ni siquiera en el mundo se oía de eso que se vivía en la iglesia de Corinto? Peor, estaba peor que el mundo, hermanos, esta iglesia. Qué vergüenza, la verdad, hermanos, para el evangelio. Capítulo 11, versículos 20 al 22. Capítulo 11, versículos 20 al 22. Amén. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. San Pablo los exhortó duramente, hermanos, porque había, antes de participar de la Santa Cena, una fiesta llamada fiesta ágape o fiesta del amor, donde convivían unos con otros. Pero ¿qué hacían, hermanos? Aquí lo dice. Uno se adelantaba a tomar su propia cena, ¿sí? A tomar su propia cena, y otros se embriagaban, y otros avergonzaban a los que no tenían. Por esto, hermanos, San Pablo los amonestó, porque no eran aprobados haciendo tales cosas, haciendo menos la iglesia de Dios. Ahora, después de que usted analizó, hermanos, yo creo que esta iglesia tiene muchos puntos en contra. ¿Califica para usted como la iglesia perfecta? Solamente hallamos, pues, algo, ¿verdad? Algo bueno, que es los dones del Espíritu. Pero de ahí en fuera, hermanos,
Creo que es la iglesia que tiene muchos detalles negativos. Pero a pesar de eso, hermanos, el Señor amaba la iglesia de Corinto. Así que, hermanos, pues se queda en Corinto o se quiere buscar otra iglesia. ¿Qué dice usted? Se queda en Corinto. ¿No le gusta Corinto? ¿No? Bueno, vamos a seguir buscando, hermanos. Nos vamos en busca de la iglesia perfecta. Ahora llegamos a Galacia, a la iglesia de Galacia, hermanos. Ahí en su Biblia vaya a la epístola a los Gálatas. Iglesia de Galacia. Vamos aquí en la cuarta iglesia, hermanos. Y hasta que usted me diga, hasta aquí, hermano, me quedo en esta, entonces dejaremos de mencionar o de buscar iglesias. Los judíos sobrepasaban en número a los gentiles en las iglesias primitivas, porque recordemos que la mayoría de los que se convirtieron en Pentecostés, hermanos, fueron judíos. En sus inicios, la iglesia de Cristo fue mayormente judía, ¿sí? Judíos. Y sobrepasaban en número a los gentiles en las iglesias primitivas, como decíamos en Roma, igualmente en Corinto, siempre la mayoría eran judíos. Y por esto, hermanos, pues tendían a querer judaizar los gentiles por la influencia, hermanos, que tenían los hermanos judíos. Hermanos, así que llegamos a esta iglesia de Galacia. Vamos a ver si tiene puntos buenos que nos ayuden a elegirla probablemente como una iglesia perfecta. Ellos, hermanos, mostraban amor a los siervos de Dios. Gálatas capítulo 4, versículos 13 al 15. Gálatas 4, 13 al 15. ¿Ya lo tenemos? Amén. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿No muestra, hermanos, esta iglesia de Galacia un grande amor por sus hermanos, por los siervos de Dios? Ahora, aquí San Pablo, hermanos, les explica o les dice que no lo desecharon porque tenía una prueba en su cuerpo. Se cree, hermanos, que esa prueba que habla San Pablo, y luego cuando dice, yo sé que hubieran dado sus propios ojos para dármelos, se cree que tenía un problema en su vista, en sus ojos. ¿A causa de qué? De su encuentro con Jesucristo en Damasco, cuando iba persiguiendo a la iglesia, que una luz del cielo lo rodea, hermanos, se tira al suelo San Pablo, hermanos, y queda ciego a causa de esa luz, que después el Señor, ¿verdad?, le devuelve la vista. Se cree, hermanos, que esa era la prueba que tenía San Pablo en su cuerpo. También en una de las cartas dice San Pablo, dice por aquí en una de las cartas, mirad con cuán grandes letras os escribo. ¿Ha leído usted esa parte de la escritura? Mirad con cuán grandes letras os escribo. Esta cita bíblica, hermanos, no la tengo, pero si la encuentro se las daré. Por eso se cree, hermanos, que tenía problemas en sus ojos. Y por esto los hermanos hubieran sido capaces de donarle sus ojos al apóstol para que pudiera ver bien. Así que, hermanos, ¿quién haría eso? ¿Quién haría eso, hermanos, de sacrificar algo por su hermano, por un siervo de Dios? Solamente el que ama realmente, el que tiene a Cristo y ama en su corazón. Gloria al Señor. Así que por eso era una iglesia recomendable, hermanos. ¿Usted cree que esto la haga una iglesia apta, una iglesia donde pudiéramos decir, ve a la iglesia de Galacia? ¿Sí? Gálatas 6:11, aquí estábamos cerquita. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Así que tenía que hacer la letra grande. Por lo mismo, por su problema en la vista, hermanos. Gracias, hermano. Y así que, hermanos, una iglesia que mostraba amor por los siervos de Dios. Ahora, los puntos negativos, hermanos. Ellos
Se cree, hermanos, empezaron por el Espíritu y querían acabar en la carne. ¿Cómo ven ustedes esto, hermanos? Gálatas, capítulo 3, versículo 3. Gálatas 3, 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Y por qué les dijo esto? Porque decíamos, los judíos sobrepasaban en las congregaciones en número a los gentiles, y había ahí los judaizantes, hermanos, que querían que ellos se volvieran a las prácticas, a los rituales de los judíos. Una de estas cosas, la circuncisión, hecha con mano, ¿verdad?, en el cuerpo. Por esto les dice, empezaron por el Espíritu, por la obra del Espíritu Santo en sus corazones, haber recibido al Espíritu Santo, haber vivido una vida en el Espíritu, en libertad, y ahora van a terminar siendo judíos, esclavizándose a los rudimentos de la ley y esclavizarse en todas estas cosas. Tan necios hoy, les llamó necios, hermanos, porque se querían judaizar. Capítulo 4, versículos 9 y 11 por separado. Versículos 9 y 11. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Miren que hasta el apóstol llegó a pensar, ¿qué se me hace? O espero que no haya sido en vano todo el trabajo que hice con ustedes, en doctrinarlos, en enseñarles, en llorar por ustedes, en haber orado, en haber ayunado. Me temo que haya yo trabajado en vano. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Es cuando, pues ciertamente los siervos del Señor trabajan con nosotros la iglesia, pero resulta que la iglesia quiere acabar en la carne, como la iglesia de Galacia. Así que viene siendo pues una decepción, ¿no?, para los siervos del Señor, una frustración hasta cierto punto, haber trabajado en vano. Y así dijo San Pablo. Capítulo 5, versículo 7. 5, 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? O sea, ellos iban, hermanos, bien en la carrera trazada, caminando, esforzados, hermanos, con ese amor, con ese gozo, con esa doctrina sana, hermanos, iban bien, pero alguien les metió el pie, alguien los estorbó, y por eso les pregunta, ¿quién los estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó, Gálatas? Hasta les llegó a decir, Gálatas insensatos. Fuerte. Tuvo que darles, hermano, exhortarles a esta iglesia, porque él, San Pablo, no quería que se perdieran, no quería, hermanos, que todo su esfuerzo se fuera, hermanos, por los suelos. Él los quería recuperar, él estaba luchando. Por esto, esta carta, hermanos, para que ellos no se volvieran al judaísmo, no judaizaran. Y hermanos, ¿por qué ellos fueron estorbados? ¿Por qué ellos fueron confundidos? Por no hacer caso a la sana doctrina. Regresamos al punto que anteriormente decíamos. Qué importante, hermanos, es conocer doctrina. Porque si no conocemos doctrina, hermanos, nos van a engañar, como a los romanos, que por ahí estaban los divisionistas, como en la iglesia de Galacia también, hermanos, que había falsos enseñadores. Entonces, hermanos, viendo los puntos buenos y los puntos malos, la pregunta, ¿califica para usted como iglesia perfecta la iglesia de Galacia? Tampoco. No califica. Bueno, entonces, ¿seguimos buscando, hermanos? ¿Seguimos buscando iglesia perfecta en la Biblia? Vamos a ver, hermanos, porque aquí nadie está conforme, hasta ahorita ninguna le late. Vamos ahora a la iglesia de Éfeso. Nos vamos a transportar a la iglesia de Éfeso. Pero para empezar, hermanos, allí tenía su ídolo, Diana, la diosa Diana de los Efesios, muy adorada, hermanos, venerada por toda Asia, que cuando San Pablo llegó, dice que su espíritu
se enardecía al ver la idolatría, entregados a la idolatría, y cómo la aclamaban a Diana de los Efesios. Miren que aquí en Acapulco tenemos ahí una Diana. No sé si sea la misma que viene de por allá, hermanos, pero pues era muy venerada por toda Asia. Para empezar, hermanos, en su tercer viaje misionero, San Pablo permaneció allí 3 años. 3 años en Éfeso, predicando, enseñando a Cristo. O sea, tenían un buen instructor, un buen, hermanos, pastor, porque eso hizo, pues en esos 3 años en Éfeso, San Pablo. Tuvieron un buen instructor. Ahora, ¿por qué recomendada la iglesia de Éfeso? Usted es lo que quiere saber, a ver si le conviene estar allí. Porque era una iglesia de arduo trabajo y mucha paciencia, hermanos, y mucha perseverancia. Trabajo, paciencia y perseverancia. Y esto lo dice Apocalipsis, capítulo 2, no pierda ahí Efesios, vaya a Apocalipsis, capítulo 2, versículos 2 y 3. ¿Ya lo tenemos? Apocalipsis 2, versículos 2 y 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Así que, hermanos, aquí en este mensaje a la iglesia en Éfeso, el Señor le reconoce sus buenas obras, su arduo trabajo y su paciencia, porque en aquellos tiempos era una iglesia perseguida, una iglesia, hermanos, donde se empezó a levantar hombres, mujeres en contra, ¿verdad?, de ellos, sufrieron cárceles, sufrieron, hermanos, azotes, la muerte también. Por eso les dice el Señor, has tenido paciencia, porque el Señor les dice también, retén lo que tienes, no niegues la fe, ¿sí? Y todo esto, mis hermanos, vence. Y luego también pasaban por los filtros a los que se decían ser apóstoles. Ellos pasaban por el filtro de la palabra, de la escritura, toda enseñanza, toda conducta, todo fruto, lo pasaban por ese filtro y decía el Señor, los has hallado mentirosos, es decir, eran muy celosos y cuidadosos de la sana doctrina, que no dejaban penetrar nada, hermanos, contra la doctrina. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente. No dice nada más has trabajado, sino arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? La iglesia de Éfeso. Qué bonita iglesia. ¿Les gustaría que la iglesia Sol de Justicia tuviera esto? Amén, gloria a Dios. Pero, hermanos, vemos aquí en esta iglesia de Éfeso que no todo era lo que ya leímos, sino que tenía sus errores. Apocalipsis 2, 4, a continuación, que dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya apareció ahí, hermanos, el frijolito en medio del arroz. ¿Sí? Has dejado tu primer amor. ¿Y usted cree que esto es cosa insignificante? No, ¿saben por qué? Porque cuando dice has dejado tu primer amor, se refiere, hermanos, que había dejado a Jesucristo, de tener comunión con Él. Sí, trabajaban arduamente y defendían la doctrina, hermanos, probaban a los apóstoles, los que se decían ser apóstoles, paciencia, perseverancia, pero habían dejado, se enfocaron mucho trabajo y poca comunión con el Señor Jesús. Es lo mismo que pasa en las iglesias hoy en día. Hay muchas iglesias que, hermanos, andan como tronco aquí, allá, haciendo campañas, evangelizando, haciendo muchas actividades, muchísimas actividades, hermanos, en radio, televisión, medios, redes sociales, y bueno, no paran de tanto trabajo. Pero oración, cero. Ayuno, cero. Escudriñar la Biblia, cero. ¿Por qué? Porque están afanados en tanto trabajo y descuidan su comunión con Dios. Ya no dependen de Dios,
Dependen de lo que ya saben, de sus propios conocimientos teológicos, de su preparación, pero a Cristo ya lo dejaron, ¿verdad?, de un lado. Por eso es perder el primer amor. Ya lo hacen por responsabilidad, por obligación, por cumplir, pero no por amor realmente a Cristo. Eso es peligroso, hermanos. Así que la iglesia de Éfeso cayó, porque aquí dice, versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído. Cayeron, hermanos, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Así que, hermanos, mucho cuidado, mucho cuidado. Ahora, hermanos, según lo que vimos aquí en esta iglesia de Éfeso, ya la visitamos así rápidamente. La pregunta, ¿califica para usted como iglesia perfecta? Tampoco, ¿no? ¿Verdad? ¿Le seguimos, hermanos, o se queda con alguna de las que ya hemos visto? De las 5 que ya vimos. A ver, ¿qué dice usted, hermano? ¿Seguimos buscando iglesia perfecta? ¿Sí? Bueno, vamos entonces donde nos quedamos, la iglesia de Éfeso. Ahora nos vamos a la sexta iglesia, hermanos. Vámonos a Filipos, hermanos. Iglesia a los filipenses, de los filipenses. Bueno, hermanos, esta es la sexta, hermanos. Y cuando San Pablo el apóstol llega a Filipos, era el lugar de Macedonia, en su segundo viaje misionero, hermanos, ¿se acuerdan que hubo una visión en el libro de los Hechos? La visión del varón macedonio que decía, pasa Macedonia y ayúdanos. Y allí en Macedonia, hermanos, era Filipos, una provincia de allí. En su segundo viaje misionero, San Pablo, hermanos, llega y no había suficientes judíos para establecer una sinagoga, de manera que se establece una iglesia mayormente de gentiles, es decir, de no judíos. Ese es el trasfondo breve de esta iglesia en Filipos. Ahora, buscamos puntos buenos para quedarnos en esa iglesia. La iglesia de Filipos era una iglesia generosa. ¿Qué significa esto? Que le gustaba dar. Le gustaba, hermanos, dar. Vamos a ver Filipenses capítulo 4, versículos 15 y 16, y por separado 18. Filipenses 4, 15 y 16. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Una iglesia, hermanos, que no escatimaba. Y aún, hermanos, dice que había hermanos pobres, de economía, hermanos, escasa, pero que ellos, hermanos, rogaron que se les permitiera dar, querían ellos dar, de su pobreza ellos querían dar. ¿Recuerdan el tema que vimos hace poco, hermanos, del sistema de Dios para bendecir? Que es el dar, y que, hermanos, dan no los que tienen, sino los que quieren, que todos podemos dar aunque sea poquito. Y había en la iglesia de Filipos hermanos pobres, hermanos humildes, pero que sin embargo dieron generosamente para la obra y los siervos de Dios. Así que esto habla muy bien de esa iglesia, hermanos, que les gustaba contribuir y le ayudaron en su ministerio a San Pablo para la predicación del Evangelio, y que aún le enviaron hasta a Tesalónica para las necesidades. Hermano, será necesario también de esta manera contribuir en la obra de Dios, en el dar, porque la obra de Dios se mueve por fe, pero también con dinero, también con los bienes materiales. Esta es una realidad que vemos en las Escrituras, no lo digo yo. La obra de Dios se mantiene con la fe, pero también con el dinero, hermanos. Así que aquí estamos viendo una iglesia muy dadivosa.
Pero ahora los puntos negativos, hermanos, de la iglesia de Filipos. Había por allí dos hermanas cristianas, maduras y activas en el Señor, hermanos, pero que se habían enemistado, salieron pues distanciadas entre sí por algún desacuerdo que surgió entre ellas. Filipenses 4:2, que dice: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Tuvo que escribir: le ruego, por favor, hermanita Evodia, hermanita Sintique, sean de un mismo sentir en el Señor. Reconcíliense, no tomen en cuenta sus inconformidades o lo que haya sido. ¿Quién sabe por qué, hermanos, se enemistaron, se distanciaron, se separaron? Ellas que trabajaban bien, trabajaban en armonía, quizás no les gustó cómo pintaron el templo, el color. Evodia decía que un color y Sintique de otro, y como no quedaron de acuerdo, pues ya se dejaron de hablar las hermanas, y por esto San Pablo les dice: les ruego que sean de un mismo sentir. ¿Cuántas veces no pasa, verdad, en las iglesias también, que por una cosa pequeña le dejamos de hablar a nuestro hermano o a nuestra hermana, nos distanciamos? Y sobre todo cuando somos compañeros en la obra de Dios, pues sale perjudicada la obra de Dios. Así que, hermanos, pues había desacuerdo con mujeres que no eran cualquiera, eran ejemplos en la iglesia, pero les pasó eso. Ahora, hermano, la pregunta que hacemos: ¿califica para usted como iglesia perfecta la iglesia de Filipos? Tampoco, ¿verdad? Por lo que ya vimos de estas mujeres, de estas hermanas. Bueno, entonces, ¿le seguimos o nos detenemos aquí ya? Dice mi hermana: no hay iglesia perfecta. Pero vamos a seguir viendo, hermanos. Nos vamos a la iglesia de Colosas. ¿Qué le parece, hermanos? La iglesia de Colosas a continuación. San Pablo nunca había estado en Colosas, pero surgió una preocupación por ella durante su segundo viaje misionero. Escuchó hablar de los hermanos de Colosas, estando en su segundo viaje misionero, y sintió en su corazón visitarlos, conocer esa iglesia, hermanos, y vamos a ver qué halló en ella y por qué era recomendable. Porque era una iglesia de fe y de amor. Cosas importantes, ¿verdad, hermanos? La fe y el amor, qué importante. Colosenses 1:4, hermanos. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, por eso quiso ir a Colosas a conocerlos. He escuchado que ahí los hermanos son muy, muy amorosos y son hermanos de mucha fe. Los quiero conocer. Hermanos, hemos tenido visitas de hermanos de otros, aquí mismo en Acapulco, pero de otras iglesias. Y cuando tuvimos la visita de los hermanos de allá de Baja California, ¿verdad? Que también visitaron, quisieron conocernos. Y pues ya constataron, ¿verdad? La iglesia Sol de Justicia. Pues así, hermanos, San Pablo. Y bien, hermanos, pues ellos eran de mucha fe y de mucho amor. Pero ahora tenían también sus puntos negativos. Estaban siendo atacados por las falsas enseñanzas del legalismo, hermanos. Legalismo, y de tal manera que también del culto a los ángeles. Ya estaban allí, por ahí, hermanos, los indicios del angelito de la guarda, que rezan, ¿verdad?, los niños, y que le rezan a los ángeles y a los arcángeles, y que hay imágenes de ellos. Ya también allí en la iglesia de Colosas, hermanos, se quería introducir el culto a los ángeles, las enseñanzas de ser legalistas. Hermanos, ¿cuánto afecta el legalismo en las iglesias? Miren que nosotros somos testigos de esto, cómo daña el legalismo, hermanos. Y el ceremonialismo también en la iglesia de Colosas. Vamos al capítulo 2, versículo 8. 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahora, versículos 20 al 22.
Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Amén. Entonces, hermanos, aquí vemos que ellos se querían volver a los rudimentos del mundo y a las provisiones. Hermanos, ¿tendrá algo malo manejar? Gustar ciertos alimentos. Dice, ni aún tocar. ¿Sí? ¿Verdad que no? No es ningún pecado. Y si se habla, ¿verdad?, de la esposa, pero dentro del matrimonio, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Pero se estaban introduciendo legalistas, así bien reacios, hermanos, que era todo pecado. Manejar, pecado. Gustar, comer, no lo hagas, es pecado. No tomes esto, porque es pecado, porque es del diablo. ¿Sí? No participes de eso. Y dice, ni aún toques. ¿Sí? O sea, legalismo, hermanos. Legalismo. Y verdad que nosotros tuvimos esas enseñanzas, hermanos, un tiempo. ¿Sí? Y miren cómo afectó. ¿Sí? Afectó demasiado. Pero pues Dios, hermano, nos ha traído en un proceso de sanidad. De que seamos sanos en la fe, hermanos, que no caigamos en ese legalismo. ¿Sí? Imagínense, hermanos, nos decían, los varones deben de salir con su manga larga, si van a la calle, con su manga larga. ¿Sí? Imagínense con este calor, hermanos, y que salgamos con manga larga. ¿Sí? Podemos salir con nuestra manga corta. ¿Sí? Claro, siempre y cuando a qué lugar vayamos a ir. ¿Sí? Eso también hay que considerarlo, pero no es un pecado, hermano, que se ponga usted una playerita tipo polo, ¿sí? Una playera dentro de la decencia, también en el vestir, por supuesto, ¿sí? Porque uno conoce en qué lugar estamos, con qué propósito también y todo ello, pero no caer en ese legalismo, ¿sí, hermanos? A eso nos referimos, y eso estaba en la iglesia de Colosas. Ese legalismo, mis hermanos, y ceremonialismo. La pregunta, ¿califica para usted como iglesia perfecta, Colosas? ¿Sí o no? Tampoco. Yo también digo que no. Mejor, yo sí quiero seguir buscando, hermanos. ¿Cuántas llevamos ya, hermanos? 7 iglesias. Fíjense, hermanos, y todavía no nos decidimos por ninguna. Pues, ¿qué estaremos buscando? Pero vamos a ver, hermanos, la número 8 iglesias, ya vamos 8 iglesias, hermanos. Nos vamos a Tesalónica, ¿qué le parece, hermanos? Nos vamos a Tesalónica, iglesia de Tesalónica. San Pablo la visitó en su segundo y tercer viaje misionero. Vamos a ver por qué era recomendable. Porque tenía mucha fe, otra vez, una cosa importante, mucha fe, trabajo, amor y constancia. Primera Tesalonicenses 1:3 dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito, hermanos, ¿verdad? Se parece a una de las iglesias que ya vimos. Trabajo, amor y constancia, que no se rendían, que si no resultaba algo, decían, vamos a intentarlo más, vamos a perseverar. Si no quisieron escuchar en años pasados, ya evangelizamos por aquí, por allá, pero vamos otra vez, quizá no era su tiempo, vamos otra vez, hermanos, sí, vamos. Y evangelizaban, y hacían, hermanos, cosas por la obra del Señor. Qué hermoso. Pero ahora, hermanos, tenía también puntos negativos. Fíjense que algunos allí en la iglesia andaban desordenadamente, no trabajando, se quedaban rascándose su pancita, hermanos, esperando de brazos cruzados que Cristo viniera, porque Cristo viene, hermanos. ¿Sí? ¿Lo cree usted?
Pues la iglesia también lo creía, pero ellos lo malentendieron, así que empezaron a dejar sus trabajos seculares. Dijeron: patrón, le presento mi renuncia. ¿Cómo? Pero si usted es un buen empleado, es el empleado del mes. Pues lo siento, pero ya mi Cristo viene y aquí está mi renuncia. Hasta aquí llegué. ¿Sí? Y todos empezaron a abandonar sus trabajos, los que tenían, hermanos, sus yuntas de bueyes, los que sembraban en el campo, todos dejaron sus trabajos, hermanos, y ya nada más querían estar en casita, ¿sí? Sentados, esperando el regreso de Jesucristo. Pero no solamente eso, sino que se empezaron a meter en la vida ajena de los demás, se empezaron a meter en lo ajeno, ¿sí? En las vidas de los demás, con los vecinos, en chismes, ¿sí? Tocando puertas con la comadre, con el compadre, con la vecina. ¿Usted, hermanos, cree que eso es bueno? No, ¿verdad? Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11. Amén. Dice así la palabra del Señor. Gloria a Dios. Segunda a los Tesalonicenses 3:11 dice: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¿Sí, hermanos? Y por eso les dice más adelante: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Miren, hermanos, que los tuvo que reprender, y les dice: el que no trabaje, tampoco coma. ¿Sí? Y por esto, hermanos, hasta dice: si alguien no obedece, señálenlo, para que le dé vergüenza de lo que anda haciendo. Pero dice aquí: no lo tengan por enemigo, no le dejen de hablar tampoco. No, tampoco que le pongan la ley del hielo. No, sino dice: amonéstenle como un hermano, con amor. Por eso, hermanos, pues aquí vemos puntos malos. ¿A usted le gustaría estar ahí en la iglesia de Tesalónica, donde hay hermanitas comunicativas que les gusta meterse? No, ¿verdad? Está muy feo. Ya bastante, ¿verdad? Allá con la familia, a veces, ¿verdad? Nos critica, y por allá afuera, como para que también en la iglesia, pues ya, hermano, ya es mucho. Entonces, ¿califica para usted como iglesia perfecta, Tesalónica? ¿No? Bueno, hermanos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si no hay ninguna iglesia perfecta, ni siquiera en la Biblia, en los tiempos apostólicos, de los meros, decimos nosotros, de los meros buenos, San Pablo, San Pedro, mi hermanos, Timoteo, pues hombres de Dios, hombres ungidos, hombres usados, hermanos, que recibieron la doctrina del Señor Jesucristo, hermanos. Pues si ya recorrimos, ¿cuántas iglesias? 8. Entonces, hermanos, ¿qué podemos hacer? Si no hallamos iglesia perfecta, ¿qué podemos hacer, hermanos? ¿Qué nos queda hacer entonces? Si aquí no las encontramos en la Biblia, ahora 2025, ¿qué nos podemos esperar? ¿Habrá iglesia perfecta? Pues menos, porque dice la palabra del Señor que en los postreros tiempos, como dice el apóstol San Pablo a Timoteo, habrá burladores, hombres vanagloriosos, ¿qué más? Hombres reprobados, amadores de sí mismos, apóstatas, sin amor. El amor de muchos se enfriará, dice el Señor Jesucristo. ¿Sí? Hermanos, pues concluimos que no hay iglesia perfecta.
Usted y yo pudiéramos, hermanos, buscar una que más o menos, quizá digamos, bueno, esos son los puntos que me agradan de la iglesia, pero hay otras cositas como que no. Y así, ¿verdad, hermanos? Nosotros vamos juzgando una y otra, pero tomamos una decisión y nos decidimos, en este caso, por ser parte de Sol de Justicia. ¿Tendremos, hermanos, nosotros puntos negativos como iglesia? Claro que sí, hermanos. Claro que sí, los tenemos y muchos, ¿verdad? Y con eso deja de ser una iglesia o no podría ser una iglesia perfecta. No podríamos calificar para ser iglesia perfecta, hermanos. Pero claro, hay situaciones que se pueden sobrellevar, hermanos, a pesar de los defectos de cada uno de nosotros. ¿Sí? Claro, siempre y cuando no sean cosas que afecten la doctrina del Señor, entonces sí, ahí hay mucho peligro, hermanos, y ahí sí, dice el Señor, salí de ella, porque pues ya dejaron introducir herejías, ya Dios no gobierna el Espíritu Santo, sino el hombre, entonces ahí sí, hermanos, no es lugar adecuado para ninguno, hay que salir. Pero hermanos, si ahorita en nuestras imperfecciones, que si el color del templo, que si porque, no sé, no nos gustan las sillas, o que porque si hace calor, o el otro, son cosas que se sobrellevan, hermanos. Que si no hay instrumentos de música, pero bueno, eso, pues no afecta, pues vaya, hermanos, se puede sobrellevar, ¿sí? Entonces, hay cosas que se sobrellevan y hay cosas que definitivamente hay que tener cuidado, hermanos, de no dejarlas penetrar en la iglesia. Y habiendo recorrido las iglesias en el tiempo apostólico y bíblico, todas ellas, hermanos, eran de Cristo, o alguna de las 8 no era de Cristo, aunque tenían divisiones, aunque tenían, hermanos, personas entrometidas, aunque había carnalidad, ¿dejaron de ser iglesia de Cristo? No, no, hermanos. Y eso que nos faltó todavía ir a las iglesias del Apocalipsis, pero por el tiempo no las vamos a ver. Pero aún todas ellas, bueno, excepto Filadelfia, tuvieron una reprensión por algo que de malo tenían. Hermanos, así que vemos allí que todos ellos eran de Cristo. Nosotros somos de Cristo, aún así como somos, como estamos, Cristo nos ama y somos santificados, lavados en la sangre de Cristo. Nos ama nuestro Dios a pesar de nuestras fallas, hermanos. Y dentro de esas iglesias florecieron, hubo quienes florecieron, hubo quienes crecieron, hubo quienes fueron ejemplo, hermano, a pesar de ese entorno, ¿sí? De ese entorno, hermanos, donde había cosas malas, pero florecieron allí. Dios a usted y a mí nos ha puesto aquí para florecer, para fructificar, para crecer, para ser ejemplo. Aunque tú veas el defecto en un servidor o en cualquier siervo, en cualquier hermano, pero tú tienes, hermano, que florecer, que ser mejor para Cristo. Tú tienes que dar para Cristo tu fruto. No te fijes en el defecto de tu hermano, de tu hermana, del siervo. Dice, mirad por vosotros mismos. Hermano, eso es lo que tenemos que hacer. Miren, hermanos, que hay una flor muy hermosa que se dice que florece en los pantanos. ¿Sabe cuál es esa flor? En la Biblia es la rosa de Sarón. Es una flor muy hermosa que florece en los pantanos, hermanos. ¿Sí? Y por eso, hermanos, debemos de ser así. Pudiéramos estar no en la mejor iglesia, en la iglesia perfecta, pero el Señor nos llama a florecer como esa rosa bonita en medio de ese pantano. Hermanos, por esto, con la ayuda del Señor, podemos florecer. Y el Señor, hermano, no nos va a llamar a cuentas en aquel día, a juicio, no. No nos va a llamar a nivel congregación. No va a decir, iglesia, Sol de Justicia en Acapulco, vengan delante de mí. Y nos va a juzgar en grupo, en congregación. No, va a ser personalmente, individualmente, no por iglesia, hermanos. Aquí no va a haber excusa en aquel día. Señor, es que el hermano. Señor, es que la hermana. Señor, es que el pastor. Señor, es que eso.
no va a valer nada de eso delante del Señor. Va a decir el Señor, tú, ¿qué hiciste? ¿Por qué? Hermano, no habrá excusa delante de Dios. Y dice la Biblia, hermanos, en 1 Corintios 11:19. Dice la Biblia. Se los quiero leer, hermanos. 1 Corintios 11:19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Sí, hermanos, tiene que haber entre nosotros disensiones, tiene que haber problemas, tiene que haber, hermanos, quienes a veces se nos pongan en contra probablemente, tiene que haberlos, porque así está escrito. ¿Para qué? Para que sean manifestados los que son de Dios y los que son aprobados. ¿Sí? Pero al final, hermanos, crece el trigo y la cizaña juntos. Es, hermano, ley del Señor que tienen que crecer juntos. Es decir, en la misma iglesia, en la misma congregación, trigo y cizaña. Pero al final, el Señor va a apartar el trigo de la cizaña y llevará cada uno el trigo al granero del Señor en el cielo y la cizaña para ser quemada en el fuego. Hermanos, si usted, hermano, dijera, si hay una iglesia perfecta, si hay iglesia perfecta, y que la encontrara aquí en la tierra, hermanos, y usted y yo llegáramos a esa iglesia perfecta, esa iglesia seguiría siendo perfecta con la llegada de usted o mía. Pues yo digo que si yo llego se descompone la iglesia, si yo creo que esa es perfecta, porque yo soy el más imperfecto, hermanos. Usted, hermano, será o sería de aquel que descompusiera a esa iglesia perfecta. No me conteste, contéstese a sí mismo. Recordemos, el blanco perfecto es Cristo, es nuestro blanco, la mirada en Cristo, no en el hombre, hermanos. Miremos por nosotros mismos y que nos basta consagrarnos a Él como remanente fiel del Señor. Amén. Hermano, ¿cuántos de ustedes quiere decirle al Señor, Padre, ayúdame a esforzarme, ayúdame, Señor, a ser ejemplo? Sé que no hay iglesia perfecta y que me has sembrado aquí, pero yo te consagro hoy mi vida para que, si no es perfecta, pero sea la mejor. Amén. Con la ayuda de Dios. Póngase en pie, hermanos, y el que quiera venir a postrarse a los pies del Señor, hágalo, hermano, está en libertad. Y digámosle al Señor en esta hora, gracias, Señor. Gracias porque en mis imperfecciones tú me escogiste, me elegiste a mí. Gracias, Padre Santo, te damos en esta hora por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque a través de las Escrituras, Señor, hallamos que no hubo, Señor, ninguna iglesia perfecta, Padre. No hubo, Señor, una iglesia que calificara, Padre, para ser perfecta delante de ti, Señor. Todas ellas tuvieron, Padre, reprensión, exhortación, porque estaban cayendo, Señor, en algo malo, en algo erróneo, Dios. Y aquí estamos, Señor, nosotros en este tiempo de gracia. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Tampoco somos los mejores, tampoco, Señor, somos los perfectos, Dios. Tenemos fallas, tenemos defectos, Señor. Padre eterno, hemos cometido errores, hemos pecado contra ti, Dios del cielo, porque estamos en esta naturaleza humana, en esta carne, Señor del cielo. Pero tú miras los corazones, tú miras las vidas, Señor, de aquellos que son sinceros para contigo, de aquellos, Padre celestial, que a pesar de todo, Padre, se esfuerzan, Señor, en buscarte, se esfuerzan, Señor, en trabajar por ti, Señor. Ten misericordia de nosotros, ten piedad de nosotros, amado Dios. Padre celestial, obra, trabaja, Señor, en nuestro corazón, para que podamos, Señor, ser cada día mejores delante de tu presencia, para que en aquel día que nos llames a cuentas, podamos nosotros rendirte, Señor mi Dios, de lo que nosotros hicimos, buenas cuentas, Señor, y no por lo que hizo el hermano, no por lo que hizo el pastor, no por lo que hizo otro, sino nosotros mismos, Señor. Mirad por nuestra salvación, mirad, Padre, para que no perdamos el fruto de nuestro trabajo, el galardón, Señor, que tienes en los cielos.
ten misericordia de la iglesia, ten misericordia del pueblo, Señor, que no nos fijemos en los demás, sino en nosotros mismos, Padre Santo, porque tú vienes por una iglesia sin manchas, sin arrugas, Señor, tú vienes, Padre Celestial, por esa iglesia que te ama, Padre, que sea santificado, oh Dios del cielo, danos sabiduría para vivir, danos, Señor, santidad cada día en tu presencia, Dios, Padre de la gloria. Muchas veces buscamos perfección en los demás, pero nos olvidamos de nosotros mismos, nos olvidamos de mirarnos al espejo, Señor, al espejo de tu palabra, que pudiéramos ser los primeros exhortados, Padre. Oh Dios del cielo, ten misericordia de los siervos de Dios, ten misericordia, Padre, de cada uno, Señor, de los que nos enseñan, de los que nos predican, ten misericordia de los que trabajan, Señor, y si hubiera disensión, contienda, pleito, enemistad, échalo fuera, repréndelo, Señor, y que nos reconciliemos por el bien de la obra. Que no haya carnalidad, que no haya egoísmo, Señor, que no haya, Padre, partidismo uno con otro, Dios, de misericordia. Padre Celestial, que desechemos las obras de la carne, que no dejemos penetrar, Señor, estas enseñanzas, Padre Santo, que perturban la fe, Padre, y tropiezan los débiles. Oh Señor, muchas gracias. Te presentamos la iglesia y también, Señor, a los que están en transmisión. Padre, quizá ellos, algunos estén en busca de la iglesia perfecta, pero no la van a encontrar, Dios. Padre Celestial, guíalos, Señor, al remanente en el que tú los quieras poner y que ellos puedan, Señor, florecer, que ellos puedan, Padre Celestial, fructificar. Dios, ayúdanos, estamos ya en los últimos tiempos. Es difícil, Señor, hallarla. Una iglesia, Padre, apegada a la sana doctrina, Señor, a la que, Señor, mi Dios, vemos en las Escrituras, en los tiempos de antaño, Señor, Padre, por los tiempos que vivimos. Pero hay todavía un remanente fiel, escogido por gracia. Hay todavía, Señor, iglesias, Señor, que se apegan a esos tiempos gloriosos, Señor. Padre, que conservemos la doctrina, Señor, que conservemos, Padre, el amor fraternal, Señor. Oh Dios del cielo, úsanos, Padre, y que podamos ser esa iglesia a la cual puedan venir muchos, no por ser la perfecta, pero sí la más apegada a la sana doctrina, Señor. Muchas gracias, Dios poderoso. Abandonamos nuestras vidas y Señor, nuestras fuerzas en ti, para que nos sostengas, y te damos la gloria, Dios. Señor, ministra a los niños, a los jóvenes, Señor, al hermano, a la hermana, y aún a la necesidad. Muchas gracias, Dios eterno. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gloria y alabanza. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, yo les siga bendiciendo grande y ricamente, y nos despedimos también de mis hermanos en transmisión. Que Dios les bendiga, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Aleluya, amén.